Hola a todos y bienvenidos y bienvenidas. En breve dará comienzo el webinar El futuro de la jubilación. Llegaré a cobrar mi pensión. Mi nombre es Raquel Pedro, soy del Departamento de Servicio de Información de Asufin y voy a ser la moderadora de este webinar. Antes de comenzar, para los que sois nuevos y los que no sois tan nuevos, un poco para refrescar, si queréis realizar alguna pregunta, podéis hacerlo a través del menú de preguntas y respuestas que os aparece debajo con un signo de interrogación y el ponente de hoy, Joanen, pues la responderá en directo. Solo se responderán cuestiones relacionadas con este webinar y en el caso de cualquier duda que tengáis sobre otro tema, estaremos encantados de ayudaros y de responderos a través de nuestro correo electrónico info@asufin.com. También os indicamos que también está activo el chat en donde mi compañera Patricia os irá dejando información de interés. Y como siempre agradeceros vuestra asistencia. Y por último os indicamos dos cosas más. Una de ellas es que tras finalizar el webinar os aparecerá un breve cuestionario que agradecemos que nos cumplimentéis, ya que nos servirá para medir vuestro grado de satisfacción y sobre todo para poder mejorar de cara a otros webinars. Es anónimo y en menos de un minuto lo tenéis listo. Y por último, y no menos importante, si os gusta este tipo de iniciativas, pues que ayudan a ampliar vuestros conocimientos en varios temas, pues os agradeceríamos que nos dejaseis una reseña en Google y en el chat, pues os dejamos el link. Sin más dilación, doy paso a Joanen, que es de la Mesa Estatal por el Blindaje de las Pensiones, que es quien estará dando hoy este webinar. Así que os dejo con él. Muy bien, muchas gracias, Raquel. Bueno, en primer lugar, agradecer a Sufin la invitación y gracias a todas y gracias a todos por estar aquí. Bueno, en primer lugar, voy a presentaros muy brevemente con una pequeña exposición, una pequeña presentación. Os voy a enseñar en qué va a consistir lo que os voy a explicar, para que tengáis un recorrido inicial por en qué va a consistir el webinar, ¿vale? Entonces, un segundito que se activa. Perfecto, aquí está. Vale, mirad, como veis, voy a intentar de conjunto responder a la pregunta que lleva el título del webinar, que es si llegaré a cobrar la pensión, en definitiva, cuál es el futuro de las pensiones, y lo voy a intentar responder con una frase aparentemente provocativa, pero voy a intentar demostraros que es bastante sensata y materialista, ajustada a la realidad. Y es, las pensiones se pueden duplicar. No solo es que no hay es decir, que no solo no es que no la vaya a cobrar, es que puedo cobrar una pensión al doble de lo que se cobra ahora mismo. Esa es la realidad. En fin, claro que tiene una parte de provocación para que nos podamos meter o centrar toda la atención en cuáles son los entresijos de esta justificación, ¿no? Pero esto es lo que voy a intentar demostrar. A continuación, vamos a empezar con una breve explicación de qué es nuestro sistema de pensiones, en qué consiste, una explicación sencilla, sin meternos en demasiados detalles técnicos. Vamos a ver que no es un sistema de capitalización, sino es un sistema de solidaridad y al mismo tiempo vamos a ver algo para la mayoría de la gente sorprendente y es que las pensiones no son un derecho constitucional. La realidad es que no son un derecho constitucional. A continuación veremos que no hay un problema financiero, no hay un problema económico para financiar las pensiones y lo vamos a poder comprobar con la evolución del Producto Interior Bruto de los últimos años. Por lo tanto, las pensiones, por supuesto, son sostenibles con este debate permanente que se pone encima de la mesa. A continuación, vamos a contextualizar la situación en la que estamos, es decir, hace unas semanas se produjeron dos decretos
el decreto ómnibus se aprobaron, el decreto ómnibus que no se aprobó a la primera, sino con una negociación posterior, y con un segundo decreto que se aprobó, que es el acuerdo que habían alcanzado gobierno, patronal y sindicatos, que también se aprobó en el Congreso, para que todo el mundo tenga un poco de contexto de qué está pasando ahora mismo y qué es lo que nos jugamos en las pensiones. Eh, a continuación os explicaré brevemente qué va a pasar en las próximas semanas con la revisión que Bruselas va a hacer del sistema público de pensiones. Esto es algo bastante desconocido para la inmensa mayoría de la población, pero digamos que en este proceso de las próximas semanas nos jugamos una parte importante del futuro de las pensiones. Después os explicaré en qué se sostiene esta afirmación que hago al principio, es decir, podemos cobrar el doble de pensión, porque como sabéis, digamos, lo que más escuchamos en los medios de comunicación es cada vez hay más pensionistas por trabajador y por lo tanto esto se hace insostenible. Bueno, voy a intentar demostrar que eso no es así. Voy a intentar explicároslo. Y por lo tanto vamos a hablar de la pirámide poblacional, ¿vale? Este tema de se alarga la esperanza de vida y por lo tanto, como vivimos más años, pues esto se convierte en insostenible. Bueno, voy a intentar demostrar que esto no es así. Y por último, os explicaré en definitiva cuál es la alternativa que desde la Mesa Estatal por el Blindaje de las Pensiones, que es una plataforma compuesta por más de 500 organizaciones en todo el país, defendemos que es la alternativa de blindar las pensiones en la Constitución, y os explicaré brevemente en qué consiste esta alternativa y la campaña que estamos llevando adelante, que tiene este lema que podéis ver en pantalla: somos 48 millones de pensionistas para blindar las pensiones en la Constitución. Alguien podría decir, pero somos 9 millones, ¿no? No somos 48. Bueno, 48, ya 49 es la población que existe en España. Luego os explicaré en qué consiste esta campaña y por qué decimos esto. Bueno, después de este rápido, casi eléctrico recorrido por lo que vamos a ver, en fin, podéis tener una visión de conjunto de qué es lo que os voy a explicar en los próximos 20 minutos, poco más. Entonces, si me dejáis un segundito, dejo de compartir. Vale, perfecto. Creo que ya está. Vale, bueno, pues entonces, si os parece, vamos a ir recorriendo estas partes que os he estado explicando y, en primer lugar, ¿cuál es el sistema de pensiones que nosotros tenemos? Nuestro sistema de pensiones, en contra de lo que a veces se dice, no es un sistema de capitalización, no es un sistema de ahorro individual, ni siquiera es un sistema que se base en que uno va cotizando y lo que cotiza va a una especie de caja en la que se ahorra y cuando se jubila lo va recibiendo. Esto no es nuestro sistema de pensiones. Nuestro sistema de pensiones se basa en la solidaridad intergeneracional e interterritorial. Es decir, los trabajadores del presente con sus cotizaciones financian las pensiones de los pensionistas del presente. Por supuesto, uno cobra de acuerdo a los años cotizados. Eso se va registrando y cuando uno se jubila, cobra de acuerdo a lo que uno ha cotizado. Eso es así. Pero el dinero que financia exactamente la pensión que uno cobra no es el que uno ha depositado cuando ha cotizado, sino que quien le paga su cotización son los trabajadores del presente. Por eso es de solidaridad intergeneracional. Y también es de solidaridad interterritorial, porque el dinero no se acumula por comunidades. No depende de la comunidad que uno esté, que haya más o menos cotizantes y trabajadores en esa comunidad para que uno pueda cobrar su pensión, sino que es entre todos los trabajadores y trabajadoras de todo el país los que contribuimos a financiar las pensiones de los actuales pensionistas. Después, más tarde, os explicaré cómo este sistema, que en las últimas semanas a lo mejor habéis escuchado calificar en algún momento, en alguna declaración, de auténtico disparate como una estafa piramidal, es exactamente lo contrario. Es el sistema más fiable y sostenible que existe ahora mismo en el planeta. Y os explicaré por qué. Pero este es nuestro sistema público de pensiones, un sistema que se basa en la solidaridad intergeneracional e interterritorial. Y al mismo tiempo es un sistema que es referencia en todo el mundo porque tenemos el índice de sustitución de los más altos que existen en el planeta, desde luego comparado con otros países. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que
uno cobra el 80% del último salario que cobraba. Esto en la mayoría de países se mueve entre el 60 y el 70%. Hay incluso países que están en el 30%. Hay países donde se cobra el 30% del salario que uno cobraba en su pensión pública. Por lo tanto, están obligados a tener que tener complementos privados para poder tener una jubilación digna o, en muchos casos también, seguir trabajando. En nuestro país eso no pasa. En nuestro país el índice de sustitución es el 80%. Cobramos el 80% del salario. Esto, que hay quien dice, oiga, claro, por eso son insostenibles, porque se paga tanto. Pues mire, no, esa no es la realidad. Voy a intentar explicároslo y también voy a intentar explicaros que no es verdad que eso es un privilegio o que somos unos privilegiados en nuestro país. Tenemos suerte porque nos hemos ganado y nos hemos trabajado y hemos puesto en pie un sistema público de pensiones que es una referencia en todo el planeta, pero de hecho voy a intentar demostrar cómo es extraordinariamente sostenible. Una vez explicado esto, este es el esquema de nuestro sistema de pensiones. Las pensiones se pueden financiar. ¿Por qué? Porque ¿cómo no se van a poder financiar? La pregunta sería, demuéstreme usted que no se pueden financiar. Porque estamos viviendo, tener en cuenta que en el mundo existen 198 países. Somos la decimocuarta potencia del planeta. Tenemos un PIB de 1,6 billones de euros. 14 países, 13 países por delante nuestro. 180 y pico por debajo. Existe riqueza de sobra. Tenemos riqueza absolutamente suficiente para poder financiar las pensiones. Somos un país, además, lo habréis visto en las noticias, que en los últimos años las entidades financieras tienen récord de beneficios, incluso duplicando sus resultados financieros. Las principales 3, 4 entidades financieras están en el ranking de las 5, 6 principales entidades financieras europeas en beneficio en los últimos años. Es decir, la capacidad de generar riqueza de nuestro país en fin, no podríamos decir extraordinaria, pero es muy buena, es fiable. Es más, es tan fiable como que hoy en día los países, para poder pedir préstamos, el criterio más fiable es su capacidad productiva, su PIB. Ya no existe el patrón oro como referencia para hacer préstamos. Lo que existe es la capacidad de generar riqueza de un país. Y España es un país, en estos momentos, extraordinariamente fiable. Es decir, es un país fiable porque tiene una capacidad de riqueza, de producir riqueza suficiente. Otra cosa es de qué riqueza se dedica a cada cosa. Ese es un debate, yo no voy a entrar en ese debate, y es un debate político, es un debate entre diferentes opiniones y diferentes alternativas políticas. Desde luego, en la plataforma no debatimos eso porque no hemos creado la plataforma para eso y tenemos opiniones muy distintas, porque somos organizaciones, en fin, más de 500 organizaciones muy distintas. Ese debate es otro debate, pero este es un punto importante. ¿La riqueza existe? Sí, existe. Otra cosa es cómo se gestiona, pero existir existe. Hay dinero suficiente, por lo tanto no hay riesgo de que no haya dinero para financiarlo. Esto tanto es así, que para que os hagáis una idea, en los últimos 25 años el Producto Interior Bruto de España se ha duplicado. En el año 2000 teníamos en torno a los 800.000 millones de euros de Producto Interior Bruto y actualmente tenemos 1,6 billones con B de Producto Interior Bruto. En 25 años hemos multiplicado por 2 nuestro Producto Interior Bruto. ¿Qué ha pasado con la pensión media? Que se ha duplicado por 2. La pensión media en el año 2000 estaba en torno a los 700 euros. Actualmente la pensión media está en torno a los 1.400 euros. La pensión media de jubilación. La pensión media de todo tipo de pensión está en los 1.200. 1.200. Incluye viudedad, incluye, en fin, todas las no contributivas. Pero la pensión de jubilación, 1.400. Y en el 2000 estaba en 700. ¿Quién dice que dentro de 25 años no podemos más que duplicar nuestro Producto Interior Bruto y más que duplicar la pensión media? Entonces, lógicamente, el coste de la vida subirá, pero eso es evidente y será proporcional. Pero lo que es cierto es que
el punto de partida, la base, el sostén financiero para las pensiones existe y es más que suficiente por capacidad productiva. Los hechos lo demuestran y nuestra capacidad de generar riqueza también. ¿Esto es importante? Sí, hombre, esto da tranquilidad. Porque si no tuviéramos, entonces, oiga, hay escasez. Pero como no la hay, tenemos la suerte de tener fruto de nuestro trabajo, del trabajo de todo el mundo, lógicamente, porque quien genera el Producto Interior Bruto es el conjunto de la población y el conjunto del país, con sus empresas, con sus trabajadores. En fin, lo hacemos entre todos. Entonces, tenemos ese sostén, esa base sólida para poder plantearnos el debate que tiene que ver con el sistema de pensiones. Aquí solo un apunte para acabar esta parte, y es que suelen hacer una comparación como una especie de agravio comparativo, lo habréis escuchado también en las últimas semanas, entre jóvenes, salarios y pensionistas, ¿no? Para intentar señalar a los pensionistas como privilegiados. Bueno, yo quiero aclarar esto rápidamente. Esa no es la realidad. ¿Cuál es la realidad? La realidad es que existe un 50% de pensionistas, 50%, que cobran menos de 1.000 euros al mes. Existe un 30% de pensionistas que cobran menos de 600 euros al mes. Y de ese 30% que cobran menos de 600 euros al mes, el 70% son mujeres. Esta es la realidad de nuestro sistema público de pensiones. Los pensionistas no son unos privilegiados. Esa es la realidad. Existen 3,5 millones de pensionistas pobres en nuestro país. 3,5 millones. ¿Cuál es el salario medio? El salario medio son 1.800 euros, 1.900 euros. Sin embargo, la pensión media está en 1.400. La pensión mínima son 800 euros y el salario mínimo casi 1.200. No hay un agravio comparativo, aparte del disparate de sugerir que la precariedad del empleo o la precariedad de la juventud tenga nada que ver con las pensiones. Entonces, esto luego, al acabar, os lo explicaré mejor. Esta es una de las razones por las que nosotros decimos que somos 48 millones de pensionistas, porque todos estamos en esto. La comparación se puede hacer, pues no lo sé, con alguien que tenga un fondo de pensiones de 5 millones de euros o de 30 millones de euros, que existen. No son mucha gente, son poquitos, pero existen. Pues uno puede hacer como una comparación, un agravio comparativo o un debate moral. Pero desde luego, entre pensionistas, trabajadores y la inmensa mayoría de la población, prácticamente los 48 millones, no existe agravio comparativo ni comparación posible, ¿no? Dicho esto, eh, os he dado este contexto. Quería ahora brevemente explicaros qué ha pasado en las últimas semanas. ¿Qué es lo que ha pasado? Lo que ha pasado es que se han aprobado 2 decretos y que tenemos por delante el principal reto. ¿Cuáles son los 2 decretos? Primer decreto, el decreto ómnibus, que como creo que sabéis, no se aprobó a la primera, se aprobó a la segunda. En esto yo, en fin, yo no voy a aportar ni aportamos ningún comentario político sobre el reparto de responsabilidades a la hora de aprobar este decreto que incluía la revalorización de las pensiones y que no perdieran poder adquisitivo, que se revalorizaran con el IPC, em, porque no nos corresponde a la plataforma ni corresponde hablar sobre esto. Lo que sí que os puedo decir es que se ha certificado que la revalorización de las pensiones no debería depender de los acuerdos en el Congreso de los Diputados. Eso es un hecho incontestable. La revalorización de las pensiones, según el IPC, tendría que estar sometida a un mandato constitucional. Y esto os lo explicaré al final. Pero esto es lo que creemos que es lo primero que se ha constatado. Ahora las pensiones se van a revalorizar según el IPC, ya se han revalorizado porque se ha aprobado este decreto, pero podía haber sido que no. O en el futuro puede volver a ser que no, como lo fue hace unos años. No puede depender de los acuerdos en el Congreso. El segundo decreto que se aprobó es el acuerdo al que llegaron patronal, sindicatos y gobierno. Para resumiros, es un acuerdo que consiste en primar con beneficios fiscales, en fin, con una serie de ventajas, que la gente se jubile más tarde de los 67 años. Es decir, retrasar la edad de jubilación. Crear mejores condiciones para que se pueda trabajar más años. Claro, esto tiene una parte que hay quien lo puede valorar como muy positivo, lógicamente, y luego tiene una parte, es que si
estas son las únicas medidas que se ponen en marcha, inevitablemente lo que estás favoreciendo es que la gente alargue la edad de jubilación en vez de favorecer las condiciones para que las pensiones no se puedan degradar con otros mecanismos. Por ejemplo, con el blindaje constitucional de las pensiones. Pero, en definitiva, estos son los dos decretos que se han aprobado. Se han revalorizado las pensiones y se ha aprobado una serie de medidas para alargar la edad de jubilación más allá de los 67 años. ¿Cuál es realmente qué es realmente lo más preocupante? La cláusula de cierre de la reforma de las pensiones. ¿Esto qué significa? Voy a intentar explicarlo de manera muy sencilla. Cuando se aprobó la última reforma de las pensiones, la reforma se llevó a Bruselas y Bruselas le dijo al gobierno de España: si ustedes quieren recibir una partida, no recuerdo cuánto era, pero eran unos cuantos miles de millones de euros, una partida de ayuda que les corresponde a ustedes por la COVID, atención, ayudas europeas por la COVID, tienen ustedes que introducir una cláusula de la reforma de las pensiones para que su sistema público de pensiones, nosotros, Bruselas, lo revisemos cada 3 años. Esta es la condición que puso Bruselas. Ustedes, España, quieren cobrar estos miles de millones que les corresponden por la COVID, tienen que introducir una cláusula que les obliga a revisar el sistema público de pensiones cada 3 años. La primera revisión es el mes de marzo. Esta es la primera revisión porque hace 3 años que se aprobó este mecanismo impuesto por Bruselas. Desde luego, desde la plataforma, lo que sí que consideramos es que no nos parece lo más democrático que en los asuntos de gestión económica, más de las pensiones de nuestro país, se utilice la presión de una ayuda que nos corresponde sí o sí por derecho, porque hemos contribuido para que exista ese fondo de ayuda por la COVID. Por lo tanto, de entrada, la presión, vamos a decirle así, ¿por qué no? Chantaje que nos hizo Bruselas, nosotros lo rechazamos de plano. Pero metidos ya en ese mecanismo, ¿qué significa ese mecanismo? Bruselas lo que ha dicho es, ustedes tienen que revisar que no van a superar el 15% del PIB de gasto para pensiones y si se supera, tienen que tomar medidas para recortar el gasto en pensiones. Esto es lo que ha dicho Bruselas y esto es lo que se va a comprobar en marzo. Se elaborará el informe, que lo hace la IREF, no es el caso en meterse en más detalles, lo hace la autoridad fiscal independiente, en fin, un informe que elabora la IREF para decir si el gasto supera el 15% del PIB o no. Si lo supera, habrá que aplicar recortes. Vamos a ponernos en que el gobierno dice, oiga, nosotros no vamos a hacer más ajustes. Le llaman ajustes, sabemos que son recortes. No vamos a hacer más recortes. Es más, en el Pacto de Toledo se llega al acuerdo de que no se van a aplicar recortes. Y además están de acuerdo patronal y sindicatos. Vamos a ponernos, algo que es muy difícil, siempre, pero vamos a ponernos que hay ese acuerdo. Bruselas impuso que en esa cláusula de cierre, en ese mecanismo, se aplicara de forma automática lo que le llaman el mecanismo de equidad intergeneracional. Ese mecanismo significa que si el informe que se presenta a Bruselas dice que se está gastando más del 15% y no se llega a ningún acuerdo en el Congreso para aplicar recortes, de forma automática se suben las cotizaciones a empresas y a trabajadores. Es automático. Es decir, de forma automática se suben las cotizaciones a las empresas y a los trabajadores, con lo que significa perjuicio lógicamente, para las empresas, sobre todo para las pymes y para los trabajadores, pero eso es automático. Y dan un plazo de 5 años para aplicar todos esos recortes. Tendríamos hasta 2030 para aprobar esos recortes. Es decir, lo que Bruselas le ha puesto encima de la mesa a España es, si ustedes superan el 15% del PIB, recortes sí o sí, porque se ponen ustedes de acuerdo o porque se los vamos a aplicar. Vale, dicho esto, cualquiera de los que nos estéis escuchando podéis pensar, bueno, pero es sensato que se apliquen recortes si superamos el 15%. Bueno, yo, en fin, digo que no. ¿Por qué no es sensato? ¿Por qué lo que es sensato es que podamos subir el gasto, incluso duplicar el gasto en la cantidad de
de pensión que se cobra en los próximos 25 años. ¿Por qué se puede hacer? Bueno, se puede hacer, en primer lugar, porque la realidad es que no hay una caja cerrada para las pensiones. Y la realidad es que se pretende asociar el gasto en pensiones a la cantidad de trabajadores con la cantidad de pensionistas, pero eso es una contradicción absolutamente falsa. Os lo voy a explicar con un ejemplo muy, muy sencillo. Los años 50, 60, el 66% del PIB el 46% del PIB era agricultura y el 66% de trabajadores del país se dedicaban a la agricultura. En los años, bueno, el 66% de los trabajadores del país se dedicaban a la agricultura antes del 50, principios de siglo. Pero, en fin, en los años 50 era un porcentaje muy cercano, estaríamos en el 30-40% de los trabajadores se dedicaban a la agricultura. Bien, eso se ha reducido drásticamente. Se produjo el movimiento de migración del campo a la ciudad y ahora mismo hay 10 veces menos trabajadores del campo de los que habían antes. ¿Alguien piensa que producimos menos productos agrícolas que en 1950? No. Lo que ocurre es que producimos 30 veces más, teniendo 10 veces menos trabajadores en el campo. Sin embargo, generamos 30 veces más de productos agrícolas. Tanto es así que exportamos, es decir, que nos nutrimos y exportamos. Tanto es así que en las políticas europeas, y ese es otro debate, pero es una realidad, se ha obligado a España a que corten vides, a que que nos hayamos tenido que deshacer de hectáreas de campo productivo. Entonces, tenemos capacidad de producción agrícola extraordinaria y, sin embargo, tenemos 10 veces menos de trabajadores en el campo. Pretender decir que es la demografía, la cantidad de trabajadores por pensionista, lo que depende la sostenibilidad de las pensiones, es como intentar estudiar física cuántica con un ábaco, con un sistema de cuentas con bolitas. Entonces, las pensiones se financian dependiendo de la capacidad productiva del país. Entonces, ahora, con menos trabajadores, producimos mucho más producto agrícola por la revolución científico-técnica y la capacidad productiva. Esto es lo mismo. Cada trabajador es cada vez más productivo y capaz de producir más riqueza y, por lo tanto, se puede financiar las pensiones. Todas las cotizaciones financian las pensiones al 85%. Hay un 15% que no se financia. Se financia, se suele decir, con deuda. Pero es una forma equivocada de decirlo. Oiga, cada año se generan 30.000 millones de euros de deuda. No, no, cada año el Estado pone 30.000 millones más para acabar de financiar las pensiones, aparte de todo lo que se aporta en cotización. ¿Eso es deuda? No, eso no es deuda. Porque si le llamamos a eso deuda y por lo tanto hablamos de la insostenibilidad del sistema, tendríamos que hacer lo mismo con los procesos electorales. Y os pongo el ejemplo extraordinariamente sencillo. Llevamos 45 años de democracia. ¿Cuánto creéis que han costado todos los procesos electorales? Municipales, europeos, autonómicos, nacionales, repetición electoral, vuelta a repetir, durante 45 años de democracia. La democracia cuesta dinero, miles de millones de euros. Y no es que sea bueno hacerlo, es extraordinario, es un derecho conquistado. Y si hubiera que gastar algo más para mejorar la calidad, vamos, yo creo que no habría ninguna duda en que la mayoría del país lo apoyaría. ¿Por qué a la hora de invertir en democracia es gasto, no es deuda? Y cuando invertimos en pensiones se habla de deuda. En fin, es un lenguaje, en fin, como mínimo, confuso y engañoso. La realidad es que si queremos sostener la columna vertebral del Estado social, hay que invertir en pensiones. Dicho esto, voy a ir acabando. Dicho esto, mientras esto pasa, mientras en el Congreso de los Diputados se encuentran soluciones, se llegan a acuerdos porque hay dinero de sobra, porque todo depende de la productividad, no depende de la demografía. Mientras todo esto ocurre, porque como estamos viendo, en fin, como pretendemos demostrar,
todo depende de la voluntad política, porque condiciones para financiar las pensiones existen. Mientras esto pasa, ¿qué hacemos? Porque esto ya no depende de nosotros, depende de lo que votemos en las elecciones y lo que pase en el Congreso de los Diputados. Pues lo que defendemos en la mesa estatal por el blindaje de las pensiones es que hay que blindar las pensiones en la Constitución. ¿Esto qué significa? Lo explico en 3 minutos. Significa una reforma que prohíba de forma explícita la privatización de las pensiones y la pérdida de poder adquisitivo, recibiendo las pensiones el tratamiento de un derecho fundamental. ¿Qué significa esto? Repito, una reforma con un artículo que prohíba la privatización de las pensiones y prohíba la pérdida de poder adquisitivo, recibiendo el tratamiento de un derecho fundamental. Habéis escuchado mucho lo de blindar las pensiones. ¿Qué es blindar? Prohibir privatizar, ¿vale? Claro, si esto lo hacemos, lo primero que pasa es que las pensiones pasarían a ser un derecho. Esto, ahora no tenemos más tiempo para explicaros el detalle, pero las pensiones, como decía al principio, no son un derecho constitucional, son una expectativa de derecho. En la Constitución están contempladas como un derecho que se cumplirá si los poderes públicos lo hacen posible, pero no es un derecho consolidado. Esto es importante. Y lo primero que nosotros decimos, la plataforma, es, oiga, esto tiene que pasar a ser un derecho constitucional. Y al pasar a ser un derecho constitucional, debe prohibirse privatizar las pensiones y que pierdan poder adquisitivo. Esto, para acabar, ¿de qué nos sirve? Nos sirve para obligar a los gestores a tener que llegar a acuerdos para financiar las pensiones y que no pierdan poder adquisitivo ni se puedan privatizar. Porque cuando se degradan las pensiones, siempre es para poner a continuación encima de la mesa, caray, en esta situación pues nos vemos obligados a tener que buscar alternativas de privatización. Insisto, vamos a autoimponernos un dogal constitucional, una autoimposición constitucional, para que los gobernantes elegidos, gobierne quien gobierne, tengan la obligación de encontrar la fórmula para financiar las pensiones y revalorizarlas, para que no se tengan que privatizar ni total ni parcialmente. Porque, como he intentado explicar, riqueza hay, recursos existen y mecanismos también. Pues muchísimas gracias, Joan. Ha sido, a ver, ahora se me ocurre otra vez. Muchas gracias, Joan. Ha sido una charla que, sobre todo para mí, que soy joven, que siempre tenemos pues muchas dudas sobre todo lo que va a pasar en el futuro, pues ha sido muy esclarecedora. Antes de pasar a las preguntas, voy a compartiros, se ve, ¿no? Sí. Voy a compartiros por lo que os comentábamos para si os ha gustado esta charla, pues que nos podéis dejar una reseña. Como te he comentado, vamos a pasar a la ronda de preguntas y sí, recordaros que también tenemos próximos webinars a lo largo de este mes de marzo. Sobre todo tenemos el 4 de marzo en el Ateneo sobre el 8M, en donde os animamos a que podáis venir presencial. Y también tendrá lugar el 13 de marzo, pues como el Día del Consumidor, pues hablaremos de las tácticas del comercio online, ¿no? Estas típicas tácticas que manipulan a hacer acciones o hacerte comprar X cosas sin que a lo mejor tú no quieras hacerlo. Vale.